Bueno, hoy nos hemos venido a Astorga. Como veis, fijaros qué día, auténticamente astorgano. Aire, frío, medio lloviendo, pero bueno, vamos a hacer un programa sobre el 150 aniversario del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña 63. Astorga, una ciudad puramente artillera, así que vamos a ver qué nos cuentan. Venga, vamos. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy nos hemos trasladado hasta Astorga, al acuartelamiento Santocildes, hogar del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña número 63, que acaba de celebrar su 150 aniversario. Un regimiento único en la historia militar de España, forjado en combate desde 1875 y que durante siglo y medio ha servido dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy vamos a conocer su historia, sus capacidades actuales y el futuro de una unidad clave en la artillería española. ¡Vamos allá! Para conocer los antecedentes del RALCA 63 hay que viajar hasta la España de finales del siglo XIX. En 1874 la restauración borbónica devolvía al trono a Alfonso XII, pero en el norte del país aún rugía la Tercera Guerra Carlista. Las necesidades del conflicto obligaron a reforzar el ejército y el 1 de mayo de 1875 un real decreto creaba el Sexto Regimiento Montado. Había nacido el primer antecedente del actual Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña, número 63. Estoy con el coronel Santiago Calderón, jefe del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña 63. Gracias, Santiago, de verdad, por recibirnos. Es un placer estar aquí en Astorga de nuevo y sentir la artillería en todo su esplendor. Y felicidades por el 150 aniversario. Seguro que tienes muchas cosas que contarnos del regimiento, ¿verdad? Buenos días, en primer lugar, Ignacio, y muchas gracias al programa La Mecedora por darnos esta oportunidad de divulgación de las tradiciones artilleras, en concreto de este regimiento que, como bien dices, celebra este año su 150 aniversario, puesto que su origen se remonta al Sexto Regimiento Montado, que se crea en Burgos en el año 1875, el día 1 de mayo, por un real decreto. Y desde entonces hasta aquí pues ha pasado por distintas ubicaciones y ha tenido también distintas denominaciones, hasta el actual nombre RALCA 63. A lo largo de su historia, el regimiento cambiaría de nombre, de ubicación y de material, pero nunca perdería su esencia. Aquel nuevo Sexto Regimiento Montado nacía entre el estruendo de los cañones y el humo de la pólvora, formado a partir de las 4 baterías de 10 centímetros que tenían los regimientos montados primero, segundo, tercero y cuarto, y que ya luchaban en la guerra carlista, afectas al ejército del norte bajo las órdenes del teniente general don Genaro de Quesada y Macius. Todas ellas tuvieron una heroica actuación en la campaña del norte, distinguiéndose especialmente
en las acciones de Santiagomendi y Mendizorroza, así como en el levantamiento del bloqueo de Pamplona. Por otro Real Decreto de 3 de mayo de aquel mismo año se ordenaba su instalación en Burgos, siendo su primer coronel don Joaquín Ceballos Escalera, ocupando el antiguo Hospital de la Concepción de aquella ciudad. 4 baterías dispersas pero unidas por el temple y el deber quedaron definitivamente ligadas el 1 de julio de 1875, cuando se alcanzó la organización real del regimiento. El 13 de febrero de 1882, el regimiento se trasladaba al cuartel de San Pablo, antiguo convento de los dominicos en Burgos, y el 26 de diciembre de 1884, una nueva disposición del arma de artillería lo transformaba en el tercer regimiento de batalla del Cuerpo de Ejército, pasando en 1893 a denominarse Tercer Regimiento Montado. Siempre llama la atención los vaivenes de nombres y ubicaciones de nuestras unidades, pero hay que pensar que los historiales arrastran el devenir de las transformaciones y reorganizaciones. Todo este legado se sustenta en un principio fundamental recogido en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que establece que el militar debe conservar y transmitir el historial, las tradiciones y los símbolos de su unidad con el fin de perpetuar su recuerdo, fomentar el espíritu de unidad y reforzar las virtudes militares de quienes las integran. Pero antes de seguir con la historia, conozcamos un poco más del regimiento actual. Bien, pues el regimiento se encuentra constituido hoy por hoy en una plana mayor de mando y 2 grupos, un grupo de artillería lanzacohetes de campaña, que está también con sede en este acuartelamiento Santo Cildes en Astorga, y el grupo de artillería de información y localización, que está ubicado en León, en la base del Ferral del Bernesga. El lema del regimiento es potencia y visión, y esto da una imagen muy clara de las capacidades únicas artilleras que residen en este nivel de mando de artillería, que aluden a la potencia de fuego que proporciona el grupo lanzacohetes y a la visión que proporcionan los medios de adquisición de objetivos del GAIL. El grupo lanzacohetes, como su propio nombre indica, debería estar dotado de material cohete, puesto que lo tuvo hasta el año 2011, hasta el momento desde que dejó de estar en servicio. Estamos trabajando con un obús que es el SIAC de Santa Bárbara, de largo alcance, y estamos esperando también recibir muy pronto esa nueva capacidad cohete. Y el grupo de artillería de información y localización pues está dotado con una serie de sensores tanto en el segmento terrestre, ya sea radar o equipos de adquisición por el sonido, como en el segmento aéreo, modernos RPAS para la adquisición de objetivos y para también la valoración de daños después de las acciones de fuego. El cornetín de la guerra llamaría pronto a las filas del regimiento. El 24 de julio de 1896 embarcaba rumbo a Cuba para defender los últimos restos del imperio, y en septiembre del mismo año una batería partió hacia Filipinas, destinada a sofocar el levantamiento del archipiélago. A su regreso, el regimiento se trasladó al cuartel de Fernán González, en la capital burgalesa. Pero poco duró la vida de cuartel, porque los combates en África volvieron a llamar a los artilleros del Tercero Montado. En 1909, tras la terrible derrota del Barranco del Lobo en Melilla, 2 baterías fueron enviadas a aquella ciudad, participando en duras acciones de guerra. En 1913, otras 2 marcharon a Larache. Mientras tanto, las reformas administrativas continuaban y en 1918 volvía a cambiar de nombre, convirtiéndose en el 11 Regimiento de Artillería Ligera. Pero el avispero norteafricano seguía vivo. En la campaña de 1921, una batería del regimiento combatió en Marruecos, participando en más de 40 acciones. Fue entonces cuando cayó con honor el capitán burgalés Julio Díez Conde,
muerto en acción el 5 de noviembre de 1921 en el zoco de Hajj de Beni-Sicar. La guerra civil supuso diferentes vicisitudes para el regimiento y una vez finalizada, una nueva reorganización lo convirtió en el Regimiento de Artillería número 63. Llegaría entonces un periodo de calma relativa hasta los años 60. El regimiento seguía en Burgos, adoptando en 1966 el nombre de Regimiento de Artillería de Campaña número 63, y en 1975 se trasladaría a la base de Castillo del Val en Burgos y en 1985 a Medina del Campo, finalizando su recorrido en 1988 en el acuartelamiento del Ferral en San Andrés de Rabanedo, León. En 1995 el regimiento incorporó al Grupo de Artillería de Información y Localización, heredero del regimiento localizado en Ciudad Real, que ya había participado en la misión de Bosnia-Herzegovina bajo mandato de la ONU entre 1994 y 1995. Así, el viejo regimiento, nacido en la Tercera Guerra Carlista, terminaba el siglo XX vivo en nuevas misiones. El regimiento actual está en Astorga desde el año 2015 con este numeral, pero venía también estando ya en esta plaza como Ralcas número 62, que es el que más conocen los astorganos, puesto que su origen en Astorga como artillería se remonta al año 1939, en el que surge el regimiento de artillería número 27 y posteriormente es el que da origen al Ralcas 62. Hoy fusionado con el antiguo RACA 63, que se desarticuló en la Plaza de León en el año 2015, que es cuando establece su cabecera aquí como RALCA 63. Buenos días, soy Teniente Coronel Francisco Morejón García y soy el jefe del Grupo de Artillería Lanzacohetes 163 destinado aquí en Astorga. El Grupo de Artillería Lanzacohetes 63 es el heredero de la tradición lanzacohetes en la artillería española. Como pueden ver, aquí detrás mío hay un antiguo lanzacohetes Barreiros que estuvo en servicio hasta principios de los años 80 aquí en España y posteriormente fue sustituido por el lanzacohetes Teruel, que ya han visto en otras imágenes. El Grupo de Artillería Lanzacohetes es la unidad de referencia en fuegos de largo alcance de la artillería española. Actualmente contamos con material de artillería Obús de 155-52 SIAC, que nos permite alcances de hasta 40 kilómetros y 50 kilómetros si hablamos de municiones Calvi. Nuestro futuro pasa por tener material lanzacohetes ILAM y municiones merodadoras que nos permitirán alcances de hasta 300 kilómetros. La artillería cohete en España surge como respuesta a la necesidad de disponer de fuegos de apoyo con mayor alcance, rapidez y capacidad de saturación, complementando a la artillería tradicional. Su desarrollo se consolida a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando la modernización del ejército impulsa la incorporación de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. En los años 50 se creó el Centro de Estudios de Cohetes, iniciándose el desarrollo de numerosos prototipos de cohetes y lanzadores, que culminarían décadas después en el sistema Teruel. A partir de 1960, con la creación del Regimiento de Lanzacohetes en Astorga, estos materiales experimentales fueron empleados y probados en distintas configuraciones, utilizando una gran variedad de calibres, lanzadores y plataformas. El esfuerzo de desarrollo dio lugar a múltiples modelos de cohetes y lanzadores, hasta que en 1987 entró en servicio el lanzacohetes Teruel, permaneciendo en servicio en el Regimiento 62 de Astorga hasta su retirada en 2011. Como consecuencia de la baja del Teruel, la artillería española
quedó sin capacidad de lanzacohetes. Bueno, pues detrás mío lo que hay es un vehículo, un lanzacohetes múltiple Teruel. Está montado sobre un camión Pegaso 3055 y tiene 2 jaulas con 20 alveolos cada una. Es decir, en total tiene una capacidad de fuego de 40 cohetes. El calibre del lanzador es de 140 milímetros y era un salto muy importante tecnológico con respecto al material antiguo que tenía el grupo de artillería lanzacohetes. Tenía un programador de disparo que permitía seleccionar qué jaula podía hacer fuego, qué cohete y qué número de cohetes podía dispararse, asimismo la cadencia de fuego, lo cual le permitía una flexibilidad en cuanto a realizar acciones de fuego que el anterior material no tenía. Fue el material principal del grupo de artillería lanzacohetes desde finales de los años 80 hasta el año 2012, en el que el sistema se le da definitivamente de baja. Más allá de los sistemas de armas y de toda la tecnología, lo verdaderamente importante del regimiento son sus artilleros, profesionales muy preparados que conocen a fondo su material y saben cómo hacerlo funcionar en cualquier situación. Su formación, su especialización y su experiencia permiten que cada sistema, cada sensor y cada apoyo trabajen de forma conjunta y eficaz. En definitiva, son ellos quienes convierten la tecnología en una capacidad real sobre el terreno y hacen posible que el regimiento cumpla con éxito las misiones que se le asignan. Buenos días, soy el sargento de artillería de campaña Alex Flores, destinado en el regimiento de artillería lanzacohetes número 63 de Astorga, y hoy les voy a explicar la pieza que yo manejo. Es un obús SIAG 155-52 que se usa en el regimiento de artillería para el tiro de campaña. La peculiaridad que tiene es su alcance, que puede llegar hasta 40 kilómetros. Su funcionamiento se basa en 2 movimientos: uno en remolcado, que es enganchado al camión mientras llegamos a la posición, y autónomo, que es como se encuentra ahora mismo, que funcionaría ella misma de forma autónoma con su motor. Ahora mismo se encuentra en la posición de disparo, los 2 mástiles abiertos, el cierre abierto para la posición de disparo y tubo en vigilancia. Soy el subteniente Eduardo Martínez Pérez, soy el jefe de la sección técnica de mantenimiento del grupo de artillería lanzacohetes número 63, y esto que estamos aquí es el escalón de mantenimiento, es decir, los talleres donde hacemos tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo de los materiales que tiene el grupo de artillería asignados. Y aquí pues es donde diariamente realizamos nuestro trabajo, tanto el personal especialista de las diferentes especialidades técnicas que tenemos en plantilla, mecánicos, electrónicos, mecánicos de armas y personal de almacén, como también el personal de artillería que realiza las funciones de mantenimiento de primer escalón a nivel de usuario del material. El regimiento ha tenido presencia desde el inicio de las misiones internacionales actuales del Ejército de Tierra en los años 90 en casi todos los escenarios, y actualmente se encuentra desplegado en Letonia. Desde el principio de año ha contribuido a 3 contingentes en este teatro de operaciones, formando parte de una batería de artillería de campaña y proporcionando el personal de una unidad de localización y adquisición de objetivos en la rotación FP-16, y posteriormente ha generado 2 unidades de localización y adquisición de objetivos también en Letonia, de un número más discreto de personal, pero en estos días estamos desplegando la rotación FE Letonia número 18. El regimiento cuenta también con el Grupo de Artillería de Información y Localización, situado en San Andrés de Rabanedo, en las cercanías de la capital leonesa, siendo fundamental para el empleo eficaz del fuego artillero. Sus radares, sistemas de localización y aeronaves no tripuladas
permiten detectar y localizar objetivos, ajustar los fuegos y evaluar sus resultados. Gracias a estos medios, el regimiento dispone de la información necesaria para actuar con precisión y rapidez, integrando los sensores con las unidades de fuego. Bueno, buenos días, soy el capitán Javier Sierra Manoto, destinado actualmente en el Grupo de Artillería de Información y Localización 263, con plaza en León. Este grupo, como ya saben, pertenece al Regimiento de Artillería Lanzacohetes de campaña número 63. Y bueno, decir que este grupo tuvo su origen, aunque su origen fue como regimiento, tuvo su origen en Ciudad Real, la ciudad de Ciudad Real, y posteriormente pasó a la ciudad de León, en San Vicente de Rabanero. Decir que este grupo es único en España por sus capacidades y sus materiales. Tiene diferentes materiales, como son los sistemas de localización activa, que son los radares. Actualmente tenemos dos tipos de radares contra batería, que es el radar Arthur, y radares contra mortero, que es el radar ATPQ-36, que tenemos aquí atrás su antena. Luego tenemos unos sistemas de localización pasivos, que es localización por el sonido, que actualmente tenemos el sistema Halo, y sistemas RPAS, que actualmente tenemos el sistema Orbiter, y en el futuro se nos dotará de otros sistemas diferentes. Buenos días, soy el sargento Cristian Sáez, estoy destinado en el Grupo Artillería, Información y Localización 263, encuadrado en la batería de RPA. Vengo a hablarles un poco de lo que es una unidad de RPA. RPA significa Remote Pilot Aircraft System, que viene a ser vehículo aéreo no tripulado, con el objetivo de mover una carga útil, que suele ser una cámara para localización de objetivos en nuestro caso. En esta batería estoy encuadrado como operador de UAV, y en ella tenemos una unidad de vuelo, una unidad de operaciones y una sección de apoyo en tierra. El grueso del regimiento tiene hoy su centro en Astorga, en el acuartelamiento Santocildes, un enclave estrechamente ligado a la historia de la artillería cohete en España. Desde aquí se ha mantenido y desarrollado la tradición lanzacohetes, convirtiendo a esta plaza en un referente para los fuegos de largo alcance. El acuartelamiento, heredero de décadas de empleo, experimentación y evolución de estos sistemas, sigue siendo hoy el punto de partida desde el que el regimiento proyecta sus capacidades, enlazando la experiencia acumulada con los retos operativos del presente y del futuro. Bueno, buenos días, soy el teniente coronel Marcial Cambón, jefe de la unidad de servicios del acuartelamiento Santocildes, acuartelamiento que debe su nombre al héroe de la Guerra de la Independencia, José María Santocildes, que era el jefe del regimiento Santiago en el año 1810, cuando el primer sitio de Astorga. El acuartelamiento fue entregado al ramo de la guerra, al antiguo Ministerio de la Guerra, en el año 1924, con lo cual el año pasado el acuartelamiento cumplió sus primeros 100 años y esperemos que sigan muchos más. Y en estos momentos están alojados aquí 4 unidades, que son el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña número 63, la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro del Teleno, el CECOM T4106, que pertenece al Regimiento de Transmisiones número 22, y la propia unidad de servicios. Como dato curioso, desde el año 1939 es donde se ubica la primera unidad de artillería, que fue el Regimiento de Artillería número 27, que estuvo hasta el año 1960, y a partir del año 1960 ya tiene su emplazamiento el Regimiento de Artillería Lanzacohetes número 62, que es la unidad de referencia de cohetes en la artillería española. Y a partir del año 2015, con las adaptaciones de la UEFET 2015, ya tiene el Regimiento de Artillería 62, pasó a denominarse RALCA 63, cogiendo parte de la plana mayor del antiguo RACA 63 que estaba en León hasta nuestros días. El RALCA 63 mira al futuro apoyándose en la experiencia acumulada y en la constante evolución tecnológica.
La incorporación de nuevos sistemas de lanzacohetes, sensores más avanzados y plataformas no tripuladas permitirá ampliar el alcance, la precisión y la integración de los fuegos. Así, el RALCA 63 se prepara para seguir siendo una capacidad clave del Ejército de Tierra, adaptada a los nuevos escenarios operativos y a las exigencias de la guerra moderna. Bueno, pues de la misma manera que el regimiento está muy orgulloso del legado artillero que recibe, precisamente con esta efeméride del 150 aniversario, no deja de mirar al futuro, y su futuro pasa por la adquisición de material cohete de última generación que nos siga permitiendo tener una alta capacidad de combate, potencia de fuego para apoyar a las organizaciones operativas de nivel superior, a división, y también modernas capacidades de adquisición de objetivos como radares y sistemas aéreos no tripulados, que también formarían parte del actual programa SILAM que está desarrollando el Ministerio de Defensa. Modernos sistemas de armas, actualización de materiales, tecnología o procedimientos no podrían llegar a buen puerto sin el verdadero valor del regimiento, sus artilleros, hombres y mujeres que generación tras generación han dado vida a esta unidad con su esfuerzo, su preparación y su compromiso. Son ellos quienes mantienen vivas las tradiciones, quienes asumen la responsabilidad del servicio diario y quienes hacen posible que un legado de 150 años siga proyectándose hacia el futuro con la misma vocación de entrega y profesionalidad que ha caracterizado siempre al regimiento. Soy la artillero Ayer, llevo 4 años destinada en el RALCA 63 y mi experiencia en la pieza pues, ha sido en todos los puestos tácticos. Últimamente estoy siempre de operadora de radio y me parece una labor pues, muy interesante, ya que estar siempre en contacto con el puesto de mando, estar siempre en contacto con el sargento en primer lugar, aunque para mí mi puesto favorito siempre ha sido el de cargadora o quizás el de apuntadora. Y no sé, pues estar aquí es un orgullo, llevar aquí 4 años pues, hoy en día pues, es complicado, no todo el mundo lo consigue, y mucha gente se rinde antes de estar aquí este tiempo, y mi idea es seguir aquí. La verdad es este regimiento que lleva 150 años, representarlo en cierta manera, pues solo puedo decir que es un orgullo, la verdad. La historia del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña número 63 es en realidad el reflejo de la propia historia de España. Cada etapa, cada nombre y cada bandera heredada han ido sumando tradiciones y sacrificios a un legado común que hoy late en la memoria de sus artilleros. En este presente, en el que el regimiento cumple 150 años de la creación del 6º Regimiento Montado, su primer antecedente, se celebra no solo un pasado de gloria, sino también de certeza en un porvenir. El RALCA 63, depositario de esa herencia, mantiene intacto su espíritu de servicio y se proyecta hacia el futuro con la misma convicción con la que nació: ser siempre un pilar de la defensa de España y una garantía de su compromiso con la paz y la seguridad, aquí y más allá de nuestras fronteras. Gracias al coronel Calderón por habernos recibido y a todos los componentes del RALCA por habernos dejado sentir el espíritu de la artillería española. Muchas felicidades a todos en su 150 aniversario. Terminamos. Espero que este programa os haya resultado interesante y nos vemos muy pronto. Un saludo. ¡Ah!
Yo tengo recuerdos del acuartelamiento Santocildes, nada más y nada menos de cuando tenía 8 añitos, que estuvo mi padre destinado aquí en Santocildes. Y lo único que recuerdo es el frío que pasé. Estaban todos los patios nevados, era horroroso. Pero desde luego, en mi familia siempre Astorga ha tenido un hueco en nuestro corazón.